Quiero invitarle para que ponga mucha atención en la palabra de Dios una vez más en esta noche. Al tema de esta noche le hemos titulado El cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios. Y vamos a estar hablando precisamente de lo que la Escritura declara como el cuerpo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de el cuerpo de Dios? Ya que en muchos pasajes miramos que la palabra de Dios habla refiriéndose a Dios en diferentes ocasiones como si Dios tuviese un cuerpo. Y digo como si Dios tuviese un cuerpo porque de antemano la palabra de Dios dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces dice que Dios es espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de algo que no tiene un cuerpo, algo que no tiene un cuerpo como el nuestro humanamente. Pero vamos a estar mirándolo a través de la palabra de Dios. La Escritura habla del cuerpo de Dios o del cuerpo de Cristo, que podríamos decir que es la misma referencia. Y realmente, de una manera literal, como podemos comprender y mirar más manifiesto el cuerpo de Dios o el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. Nosotros los que estamos aquí somos el verdadero cuerpo de Cristo Jesús, aleluya. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, aleluya. Cuando habla de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, no necesariamente está hablando de algo literal, de que Él es la cabeza, así encima una cabeza y nosotros un cuerpo así literal, sino que somos simbólicamente, místicamente el cuerpo del Señor Jesús. Es decir, muchos miembros, una mano, un ojo, diferentes miembros. Como el cuerpo tiene muchos miembros, así el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Cristo, que es la cabeza, es espíritu. No lo vemos, pero está en medio de este lugar, aleluya. No lo vemos, pero sí lo sentimos, aleluya. Él se mueve dirigiendo a su cuerpo, dirigiendo a su iglesia, dirigiendo a sus hijos. Él se mueve en este lugar, amén. No se mueve con un cuerpo humano, se mueve con el cuerpo místico que es Cristo Jesús, la iglesia. Por eso el Señor Jesús dijo: donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo presente en medio de ellos. Ahí me voy a mover en medio de ellos. Ahí me voy a manifestar en medio de ellos, aleluya. Ahí estaré presente. Bueno, pero ¿por qué el Señor dice eso? ¿Por qué dice donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo presente? Porque donde está un hombre, una mujer congregada en el nombre del Señor, ahí se mueve el Espíritu de Dios a través del cuerpo de Cristo. El cuerpo es la iglesia. Dios usa este cuerpo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar mi vida como un cuerpo para manifestarse a este mundo, para darse a conocer, para dar a conocer su gloria, su grandeza, su poder, para dar a conocer sus maravillas, aleluya. Dios se mueve a través de un cuerpo. Él es espíritu, pero se mueve a través de un cuerpo. Y el cuerpo es toda la congregación de creyentes, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Nosotros asimismo espiritualmente habitamos un cuerpo. Es decir, cuando hablamos de el yo no es este cuerpo que vemos. Este cuerpo que vemos es una casa donde habita el ser espiritual. Y el ser espiritual usa este cuerpo que vemos para moverse, amén. Si el ser espiritual se desprende de este cuerpo cae inerte al instante sin poderse mover, como una simple habitación que usa el ser espiritual. Ahora, el ser espiritual a través de este cuerpo se mueve, toca, camina, mira, habla. El ser espiritual es el que está hablando, pero usa este conducto. Pues así mismo dice Dios: y yo, dice, tengo mi cuerpo en esta tierra, y mi cuerpo es a través del cual yo me muevo. Le llamo mi cuerpo porque me muevo a través de él, porque hablo a través de él, porque acciono a través de él, porque obro a través de él. Dios se mueve a través de su iglesia. ¿Sí me explico, hermanos?
Dios se mueve a través de su iglesia. Ciertamente Dios se ha movido de muchas maneras en el tiempo antiguo y se sigue moviendo aún en este tiempo, pero principalmente ha elegido su iglesia, ha elegido el cuerpo de creyentes para habitar en ellos, para moverse a través de ellos, para tocar al mundo a través de ellos. Por eso dice la palabra que eres el templo y eres la morada del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y maravillosa noche. Aleluya. Cuando nosotros miramos la deidad de Dios, miramos que el apóstol Pablo habla aquí y dice: e indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Quiero que se le graben dos palabras. La primera es misterio. Sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad, del amor de Dios. Un misterio, grande es ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Ese misterio, el gran misterio del amor de Dios, es tan grande, dice el apóstol Pablo, que Dios fue manifestado en carne. La segunda palabra es manifestado. Una manifestación de Dios. Nosotros no creemos en que Dios se compone de tres diferentes dioses o personas, sino de tres diferentes manifestaciones. ¿Por qué razón? Porque la Biblia en ningún lugar habla de las tres personas distintas que se conocen religiosamente y tradicionalmente, que realmente ese fundamento es un fundamento que viene directamente de la iglesia popular, que nació en el concilio de Nicea por allá cerca de 325 después de Cristo, pero no fue una práctica que originó la iglesia primitiva. Miramos que la palabra de Dios lo que fundamenta es que dice sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Era un misterio cómo el Todopoderoso podría venir a visitarnos a esta tierra, cómo el gran Dios que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, vino a manifestarse a través de un bebé, de un niño en esta tierra, naciendo como hombre. Pero ese es el misterio. Tan grande es el amor de Dios que un día tomó un cuerpo de carne para venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la grandeza del amor de Dios. Esa es la grandeza del misterio de Dios. Aleluya. Que Dios fue manifestado en carne. Entonces dice la palabra, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Primeramente un misterio, era un misterio, no se entendía, del amor de Dios, de la piedad de Dios. ¿Y cuál era ese misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Que Dios se manifestó. La Biblia habla de manifestaciones de Dios, no de personas de Dios. Parece lo mismo, es algo completamente diferente. Porque cuando rompemos a Dios en tres diferentes personas, terminamos con tres dioses. Pero cuando hablamos de un Dios con diversas manifestaciones, con tres diferentes manifestaciones, nos quedamos con un solo Dios y aún nunca le restamos el poderío de sus manifestaciones, manifestándose como Padre creando, manifestándose como Hijo redimiendo y manifestándose como Espíritu Santo guiando a la iglesia, consolando a la iglesia, dirigiendo a la iglesia. La Biblia dice que fue manifestado, Dios fue manifestado, una manifestación de Dios, una manifestación de Dios. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de Dios hay muchas diversas manifestaciones de Dios. Las principales manifestaciones de Dios es como Padre creando, como Hijo redimiendo a la humanidad y como Espíritu Santo guiando a la iglesia. Pero no solamente se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha manifestado de más maneras.
Se ha manifestado de muchas formas, lo que se conoce teológicamente como las teofanías de Dios, es decir, las sombras de Dios. Se manifestó en una zarza, esa es una teofanía de Dios, una manifestación de Dios. Era Dios en una zarza, a través de una zarza, ardía en una zarza. Ahí estaba Dios manifestándose en una columna de fuego, en una roca que la golpeaba Moisés y arrojaba ríos de agua para saciar la sed del desierto de aquel pueblo que era peregrino. Dios tiene diversas manifestaciones, pero es un solo Dios verdadero, solamente un solo Dios. Aleluya. Quiero ir rápido en esta noche porque el tiempo nos gana. Vamos a la palabra. Colosenses capítulo 1 versículo 26. Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gracias. Dice el misterio. Allí vuelve la misma expresión de Pablo que usaba en 1 Timoteo 3:16. Dice el misterio. Vuelve a hablar del misterio. ¿Cuál era ese misterio? Dios. ¿Otro Dios? ¿Un Dios más pequeño? ¿Un Dios diferente? No. El único Dios existente. El único Dios verdadero. El único Dios que hay. Ese era el misterio, que Dios fuese manifestado en carne. Vea cómo lo dice aquí: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido, ¿qué? Manifestado. La Biblia habla de manifestaciones de Dios, de que Dios se ha manifestado. ¿Qué significa la palabra manifestado? Manifestar significa simplemente revelar, dar a conocer algo que ya existía, pero que todavía no se daba a conocer a los hombres. Entonces era un misterio para los hombres, era un misterio que no se podía concebir. El misterio dice que había estado oculto desde los siglos y edades, no se conocía, no se comprendía, no se entendía, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Muchos dicen, ese es el misterio de la Trinidad. Podríamos decir que sí, pero no es que está oculto, es que ya ha sido revelado. No se entendía cómo Dios se va a manifestar, cómo va a ser el mismo, va a ser otro, cómo es que va a ser esto. No se entendía, pero dice ahora ya ha sido revelado que Dios mismo se manifestó en carne, se dio a conocer a través de un cuerpo humano, para que los hombres, para que las mujeres, para que el género humano conozca su grandeza, conozca su poderío. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces aquí miramos la misma expresión. Pablo decía en Timoteo que el misterio era que Dios fue manifestado en carne, y aquí nos dice lo mismo. Ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Es un misterio para el mundo, pero no para los santos. Ya fue manifestado, ya fue revelado, ya fue descubierto, ya se dio a conocer. Por eso decía Pablo a Timoteo que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces estamos hablando de la manifestación de ese maravilloso y glorioso misterio. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 versículo 13. Veamos qué dice la palabra. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué está haciendo? ¿Está hablando de Dios? No. ¿Está diciendo de nuestro gran Dios uno y también de nuestro Salvador Jesucristo otro? No. Está diciendo nuestro gran Dios, que es el Señor Jesucristo. Es nuestro gran Dios y Salvador. No solamente es gran Dios, también es gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, no solamente es que Él es el gran Dios que está allá arriba en gloria y que estaba ya contento, a gusto, y la humanidad acá sufriendo, destruyéndose, no, sino que dice, estamos esperando la manifestación gloriosa
¿Qué manifestación? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. No solamente es gran Dios, también es Salvador, porque Dios nos salvó en Cristo Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva, Dios da salvación. Él es el gran Dios y Salvador Jesucristo. No solamente es Dios, también es gran Dios y Salvador. Y su nombre es Jesús el Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, por eso decía Timoteo, primeramente decía, Pablo a Timoteo le decía que el gran misterio, Dios fue manifestado en carne. Después decía a los colosenses que ese misterio estaba oculto, pero ya ha sido revelado a los santos. Y ahora dice que lo esperamos por segunda vez. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. La manifestación, no dice esperamos Dios, la primera persona y la segunda persona que vengan juntas. No, 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 no. Esperamos a un solo Dios. Es el gran Dios, el poderoso Dios, el todopoderoso, en su gran manifestación como Dios y como Salvador, que es Dios y es Salvador. Es Dios salvando al hombre a través de una humanidad, a través de una encarnación, a través de tomar forma de hombre. Si me estoy explicando, mis hermanos. Entonces es la gran esperanza que tenemos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, una manifestación de Dios, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo es gran Dios y es Salvador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque dijo Pablo a los Corintios, dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Dios en Cristo, lo divino en lo humano. Vamos a adentrarnos en el tema. Veamos qué dice la palabra. Vayamos y vamos a adentrarnos en el tema un poco más. Primeramente estamos viendo esa manifestación. Dios usa diferentes manifestaciones. Se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Como Padre creando, como Hijo redimiendo, como Espíritu regenerando. Regenera a la iglesia, guía a la iglesia, dirige a la iglesia. Ahora vamos un poco más adentro del tema. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Lo tenemos. Veamos qué dice la palabra en el versículo 6. Y vamos a comenzar y vamos a mirar algunas escrituras. Vamos a pasar un poco rápido a través de ellas, que nos hablan acerca del brazo de Dios. El brazo de Dios. ¿Dios tiene brazos? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a ver si es algo literal o si es una teofanía, una manifestación de Dios. Veamos qué dice la palabra. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios habla a Moisés y le dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los voy a redimir con brazo extendido. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? ¿Acaso Dios tiene un brazo grande, literalmente hablando? ¿Acaso cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel de Egipto, se miró un brazo grande que salió por ahí de en medio del cielo y hizo guerra, hizo juicio a Faraón? No. Vamos a seguir mirando para entender de qué está hablando la palabra. Deuteronomio 26:8. Avancemos un poquito más. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Oiga una vez más cómo lo confirma una vez más la palabra en Deuteronomio 26:8. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte,
Vuelve a hablar de la mano de Dios. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de la mano de Dios? ¿Acaso el Señor sacó una mano literal grande para libertar al pueblo de Israel? Con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. ¿Estará hablando de una mano literal, de un brazo literal? No. Vamos a seguir mirando otras escrituras para que veamos un poco más claro esto. Segunda de Reyes 17:36. Mas el Señor que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Vuelve a aclarar y vuelve a decir: mas el Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. Aquí ya está revelando un poco más lo que es el brazo extendido. Porque primero dice: mas el Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Entonces lo primero que dice es que el Señor dice que nos sacó de la tierra de Egipto con grande poder y con brazo extendido. ¿Qué está diciendo? Está hablando no de un brazo literal. Cuando la Biblia habla de que Dios extiende su brazo, de que Dios dice que mueve su mano para libertar a su pueblo, no está hablando de un brazo literal. El brazo de Dios es simbólico. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando del poder de Dios. No se miró un brazo literal, es la grandeza de Dios. Describe la autoridad de Dios, describe el poderío de Dios. No es que haya sido un brazo literal. Lo que entró en acción no fue algo literal, sino algo espiritual. El poder de Dios se movió en favor del pueblo de Dios. Entonces podemos entender que cuando la Biblia habla del brazo de Dios, no está hablando de algo literal, sino de algo simbólico que está representando el poderío, la autoridad, la grandeza, el poder y la gloria de Dios. Amén, hermanos. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Vamos al Salmo 89, versículo 10 en adelante. Tú quebraste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú lo creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Qué maravilloso, qué preciosa palabra. Tú quebraste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Ahí está hablando una vez más del brazo poderoso de Dios, que es el poder de Dios. No es literalmente un brazo, amén, sino es el poder de Dios. Entonces dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Está hablando del poder de Dios, de la gloria de Dios. Aunque habla de la mano de Dios, habla del brazo de Dios y habla de la diestra de Dios. Aunque habla de diestra, habla de mano y habla de brazo. Estas tres cosas señalan y apuntan a una sola cosa: al poder y a la grandeza de Dios. Es grande el poder de Dios, es grande la grandeza del Rey, es grande el Señor al que le sirves, es grande tu Dios, es grande tu Rey. Es maravilloso.
Vamos a seguir con la palabra, que hay algo muy hermoso. Isaías 51:9. Isaías 51:9. Vamos a entrar a algo más especial. Veamos qué dice la palabra. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Qué maravillosa es la palabra. Dice, comienza diciendo: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. ¿Qué está diciendo cuando está aquí la palabra, el profeta declarando: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor? Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Está hablando de la grandeza del poderío de Dios. Cuando le dice despiértate, no que Dios esté dormido, sino lo que está diciendo es: manifiesta tu grandeza una vez más, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiesta quién eres, Señor, como lo hiciste en el tiempo pasado, cuando manifestaste con el dragón y con todos aquellos reyes, con Rahab. Despiértate de esa manera, es decir, manifiesta tu grandeza. Y yo sé que eres grande, Señor, pero manifiéstala para que este mundo sepa que no hay Dios como nuestro Dios, que habrá muchos dioses en esta tierra, pero solamente hay uno grande, solamente hay uno poderoso, solamente hay uno que no tiene rivales, solamente hay uno que no conoce imposibles, solamente hay uno que dice: porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta noche, aleluya. Bendice su nombre, bendice su nombre, alábalo y glorifícalo. Entonces, el hablar de despertar, despiértate, dice el versículo 9, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Entonces no está diciendo que Dios está dormido o que su brazo se le quedó dormido para que diga despiértate, como cuando uno se sienta por ahí mal y se le duerme un brazo y ya no lo puede mover. No está hablando de eso, ¿verdad? Si estuviéramos tomando literalmente las escrituras, tendríamos que decir que a Dios se le duermen los brazos y que tiene que estar ahí despertándoselos a alguien porque se le duermen. Pero no está hablando de que se le duerman los brazos, ni siquiera está hablando de un brazo literal. Está hablando de su gloria, de su poder, y se le está diciendo: manifiéstala, oh Dios, manifiesta quién eres tú, manifiéstate que no hay otro como tú. Date a conocer, Señor, da a conocer tu poderío, da a conocer tu grandeza, da a conocer, Señor, quién eres, da a conocer. Si me explico, hermanos, Dios daría a conocer. No pierda la línea de lo que vamos mirando. No le estoy llevando por estas escrituras simplemente de gusto, sino que vamos dirigiéndonos a entender algo muy hermoso. Que se le quede en su mente esto: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despiértate como en los tiempos antiguos, es decir, manifiéstate, brazo del Señor, manifiéstate, poder de Dios, como en los tiempos antiguos. Manifiéstate, es la plegaria. Y luego al final ya termina diciendo el versículo 11, dice: ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo volverán los redimidos del Señor con gozo? Cuando el poder de Dios se despierta, cuando el poder de Dios se manifiesta. Los redimidos del Señor, cuando están cautivos, son libres por el poder de Dios. Cuando están oprimidos, son libertados
despertados por la grandeza de Dios. Cuando el hermano, cuando la hermana está deprimida, está triste y el poder de Dios se manifiesta, cambia tu lamento en baile, cambia tu tristeza en alabanza. El Señor le da vuelta a las cosas y manifiesta su grandeza, y los redimidos vienen con alegría, con gozo, cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Si tú quieres formar parte de esos redimidos, que dice, ciertamente vendrán los redimidos. Volverán los redimidos, ¿de dónde? Del cautiverio, de la aflicción, del dolor, del hoyo de la desesperación. Donde quiera que te encuentres, estarás atado por la enfermedad, estarás oprimido por el problema, estarás sin ánimo para seguir, pero de ahí vas a salir por el poder de Dios. Aleluya. Por la manifestación del poder de Dios. Cuando el poder de Dios despierta en tu favor, cuando el poder de Dios se manifiesta en tu favor, vas a salir con gozo, vas a decir, no hay Dios como nuestro Dios. Aleluya. Díganlo los redimidos del Señor, que no hay Dios como nuestro Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Los redimidos se aplica al pueblo de Israel y a nosotros también. Vamos a mirar cómo es que ese brazo poderoso despertó en su plenitud y cómo es que hizo volver a los redimidos cantando. Grabes eso en su mente y avancemos en el tema. Vamos a la palabra. Veamos qué dice la Escritura en Isaías 52, 9 y 10. Ahí adelantito. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Vea lo que dice, qué hermoso. Comienza diciendo, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Estas palabras son palabras proféticas. Por eso cuando hablaba Isaías 51 de los redimidos, en su mayoría también son palabras proféticas. Y vea cómo aquí lo declara, confirmando lo que decía un poco más atrás. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Oiga bien, el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿De qué está hablando este pasaje? El Señor desnudó su santo brazo, se arremangó las manos y dijo, ahorita sí vamos a pelear. El Señor desnudó su santo brazo y dice, lo hizo no en secreto. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Cómo hizo eso? ¿Cuándo hizo eso? ¿Cuál santo brazo desnudó el Señor? Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Cuándo desnudó el Señor su santo brazo y vieron las naciones, los confines, la salvación del Dios nuestro? ¿Sabe dónde desnudó Dios su santo brazo? En Cristo Jesús. Se manifestó, se reveló la plenitud del poder de Dios
de la deidad de Dios, de la grandeza de Dios. En Cristo Jesús se miró la salvación del Dios de los cielos. Dios reveló todo su poder. Dios manifestó toda su grandeza en aquella manifestación. El brazo de Dios es Cristo Jesús. El brazo de Dios es Cristo Jesús. El brazo que nos da salvación. El brazo que trajo salvación. Hermano, ¿cómo dice usted que el brazo de Dios es Cristo Jesús? Entonces, ¿Cristo es así como un brazo pegado a Dios? No. Cuando digo que el brazo de Dios es Cristo Jesús, me refiero que aquí dice que Dios desnudó su santo brazo. Hablábamos de que el brazo significa el poder, la grandeza, la gloria, la autoridad. Pues en Cristo Jesús desnudó, reveló, manifestó todo el poder de Dios. Todo lo que es Dios, ahí lo manifestó en aquella humanidad, delante de todas las naciones. Dio a conocer que Él estaba allí en Cristo. El poder, la grandeza, la gloria, la autoridad, la majestad del Dios invisible se dio a conocer a través de Cristo Jesús, trayendo salvación a las naciones, trayendo salvación. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso dice, el Señor desnudó su santo brazo. Desnudar significa revelar, manifestar. Si yo tengo mi brazo cubierto no me lo pueden ver, pero si me lo arremango, voy a darles a conocer mi brazo. Lo desnudo, lo revelo, lo manifiesto delante de ustedes. ¿Sí me explico? Pues Dios dice, no conocían mi poder, mi gloria, mi grandeza tan de cerca. Nunca me había manifestado, nunca me había remangado las manos, nunca me había manifestado en plenitud como lo hice en Cristo Jesús. Ahí revelé mi poder, ahí revelé mi gloria, ahí revelé mi autoridad, ahí revelé mi majestad. En Cristo Jesús miramos la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Lo que no podemos conocer del Dios invisible, lo conocemos a través de Cristo Jesús, porque en Él se reveló todo lo que es Dios. Toda la grandeza de ese Dios invisible se dio a conocer en Cristo Jesús. Se dio a conocer en Cristo Jesús. ¿Sí me explico, mis hermanos? Qué hermoso es esto. Por eso Dios dice, el Señor desnudó su santo brazo, dice Isaías proféticamente. Esta es una profecía, esta es una escritura profética que se cumplirá en Cristo. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Se mira la salvación en Cristo. Se revela el santo brazo de Dios en Cristo, es decir, el poder, la grandeza, la gloria. Se reveló todo en Cristo, se dio a conocer, se arremangó todo su brazo, su poder, su gloria la reveló. Por eso hablamos de manifestaciones. Manifestaciones son revelaciones de la grandeza, del poderío de un solo Dios. Hay un solo Dios en la tierra y un solo Dios en los cielos. Un solo Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, solamente uno, y a Él hay que adorarle, a Él hay que alabarle, a Él hay que glorificarle. Es el único Dios verdadero, aleluya. Vamos a la palabra, que el tiempo se nos va. Vamos a la palabra, que apenas vamos iniciando con el tema. Isaías 59. Amén. Isaías 59, versículo 1 en adelante. Oiga qué hermoso dice esto. Tenemos que leer bastante de esto para gozarnos y entender. Oiga lo que dice. Versículo 1 en adelante. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad.
Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor. Qué hermoso, dice el Señor, hermanos. Dios comienza hablando, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Está hablando, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. La mano del Señor, el sacrificio del Señor, palabras proféticas. Todavía está el Señor interesado en sanar, en restaurar, en bendecir al hombre. Pero dice el Señor, cada cual se apartó por su propio camino. Esto es lo que nos pasa cuando nos apartamos de Dios. Esto es lo que nos pasa cuando tomamos decisiones equivocadas, que comenzamos a mirar que no hay la luz que deseamos, no hay la esperanza, no hay el favor, no hay lo que deseamos de parte de Dios. Pero el Señor dice, yo siempre estoy allí esperando. Dice, y vi que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Qué maravilloso, dice el Señor. Y miré y busqué y vi que no había un solo hombre que pudiera hacer algo al respecto. Miré a cada uno perdido en su propio camino, y miré a ver si había uno por ahí, pero no había ninguno. Dice la palabra que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Nadie da la medida, nadie llega al nivel que debe de haber, que pide el Señor. Y dice, cuando miró y no había quien pudiera hacer algo al respecto, quien pudiera salvar,
Dice, cuando mira que no había quien, dice, pues entonces, dice, y vio que no había hombre y se maravilló, y que no había quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En otras palabras, cuando dice y le salvó su brazo y le salvó su propia justicia, dice, bueno, como no hubo un justo, como no hubo quien hiciera lo bueno, como no hubiera en quien me pudiera apoyar, dice Dios, como no hubiese de quien me pudiese valer, dice, pues bueno, entonces dice, como no hay nadie más, lo salvó su propio brazo. Es decir, Él mismo manifestó su brazo, Él mismo se manifestó en un cuerpo humano. Dios fue manifestado en carne, Él mismo se manifestó a los hombres para hacer la redención, para llevar a cabo el sacrificio más maravilloso que ha conocido esta humanidad. No había quien pudiese hacer algo, y lo salvó su propio brazo y lo salvó su propia justicia. No es tu justicia ni mi justicia, es la misma justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, porque Él no necesitó de mí para salvarme. Aleluya. Él solito lo pudo hacer, Él solito pudo llevar a cabo la redención. Él fue suficiente por sí mismo para hacerlo todo. Aleluya. Por eso es que Él no necesita de nadie ni de nada. Él solito pudo, Él solito lo hizo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso dice, y vio que no había hombre y se maravilló, que no había quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. Lo salvó su propio poder, manifestó su brazo, se reveló, manifestó su poder al encarnarse en un cuerpo humano, al cual conocimos como Cristo Jesús, y lo afirmó su propia justicia. Vamos a la palabra, que el tiempo se nos va. Veamos qué dice Isaías 62, allí adelantito, versículo 8. Juró el Señor por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Juró el Señor por su mano derecha. ¿Por qué juró? Por su poder y por su poderoso brazo, que jamás daría su trigo por comida a tus enemigos, ni beberían los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Entonces, cuando habla del brazo, cuando habla de la mano de Dios, estamos hablando de la revelación del poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Dios manifiesta su poder. Habla simbólicamente de un brazo, de arremangarse el brazo, desnudar su brazo, de dar a conocer su brazo, pero realmente está hablando de su poder. Avancemos en la palabra. Isaías 53, versículo 1. Comienza Isaías diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta y dice: ¿habrá alguien que haya creído a nuestro anuncio? ¿Habrá alguien que crea al mensaje de salvación, al mensaje de la palabra, a las buenas nuevas de salvación? Todo aquel que crea la palabra, todo aquel que crea el anuncio, ¿sabe qué es lo que va a pasar con él? Se va a manifestar el brazo poderoso del Señor sobre su vida. Aleluya. Se va a manifestar el brazo poderoso del Señor. Todo el que cree, todo el que cree. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En el mundo se dice: hay que mirar para creer. Pero en Cristo se dice: hay que creer para mirar.
El mundo dice quiero mirar para creer, pero en Cristo se dice voy a creer y para mirar la gloria de Dios. Oh, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. Basta con creer para mirar la grandeza del Dios de los cielos. Basta con creer para mirar el brazo poderoso del Señor. Bendito el nombre del Señor. Oye bien lo que te voy a decir, hermano. Así es de que si en esta noche nos preguntamos, hermano, ¿por qué yo no veo el poder de Dios sobre mi vida? Pues hay que preguntarnos, ¿estamos creyéndole a Dios? ¿Estamos creyéndole a Dios? Porque Dios dice, ¿quién ha creído? Señor, quiero ver tu poder, quiero ver tu brazo, quiero ver tu gloria. ¿Has creído en mi palabra? ¿Has creído en mi poder? Señor, ayúdame a creer, ayúdame en mi incredulidad. Eso es lo que quería, hijo, que seas sincero. Yo te ayudaré a creer, yo te ayudaré a afirmar tu fe en mi palabra. Yo te ayudaré a confiar no en tu propio brazo, sino en el brazo poderoso del Cristo victorioso. Yo te ayudaré a creerle a Dios. Yo te enseñaré a creer en lo que Dios ha decretado. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? No te preguntes ni le digas, Dios, ¿por qué no he mirado tu mano? ¿Por qué no he mirado tu poder? Mejor dile, Señor, enséñame a creerte. Enséñame a creer a tu palabra, a creer a tu mensaje. Porque el Señor pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso del Señor? ¿Cuántos podemos decir sobre mí se ha manifestado el brazo poderoso del Señor sobre mi vida? Era una basura y el Rey me rescató. Era un drogadicto y el Señor me levantó. Era un borracho y el Señor me cambió. Era un homosexual y el Señor me purificó. Era lo vil y menospreciable y desde allí el Señor levantó mi vida con su poder. Metió su santa mano al bote de la basura y de ahí me sacó. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso a tu Rey. Aleluya. Oh, bendito. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso del Señor? Hay que creer para mirar la gloria de Dios. Hay que creer para contemplar la hermosura del Dios nuestro. Aleluya. Vea conmigo lo que dice la palabra. Juan capítulo 12, versículo 37. Juan capítulo 12, versículo 37. Oiga, qué hermoso está esto. Vamos entrando más a fondo al tema. Oiga bien esto. Cuando dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿De qué anuncio está hablando? Del anuncio de salvación. Sigue hablando enseguida de Cristo. Isaías 53 es un pasaje profético que se cumple completamente en Cristo. Y comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Yo nunca he mirado el brazo del Señor literalmente. Nunca he mirado una mano literal. Pero he mirado el poder de Dios, la grandeza de mi Rey. He mirado cada vez que le creemos a su palabra. Uno mira maravillas, uno mira la gloria de Dios, uno mira proezas. Y no necesariamente está mirando algo literal, sino es la manifestación del Dios invisible, haciéndose visible a través de sus actos, a través de su poderío, a través de sus milagros y de sus proezas. Amén, mis hermanos. Vea qué dice acá, vamos a confirmar lo que dice Isaías con lo que dice aquí. Juan capítulo 12, versículo 37 al 41. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón
y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Oiga, qué maravilloso está esto. Esto está demasiado hermoso para tocarlo rápidamente, pero oiga bien, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí habla de revelar, manifestar. Una revelación de Dios, una manifestación de Dios, no es otra persona, es una revelación de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Versículo 39. Por esto no podían creer, dice, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ponga mucha atención en el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y hablaba acerca de él. ¿Quién es él? Cristo. Cristo. Ponga mucha atención en esto, que es algo muy hermoso. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Cuándo vio su gloria Isaías? Isaías capítulo 6. Fue cuando Isaías escuchó la voz que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí vio su gloria. En el capítulo 6 versículo 1 dice que en el año en el que murió el rey Usías, dice: yo vi la gloria del Señor de los ejércitos. Dice que su templo estaba lleno de la gloria, sus faldas llenaban todo aquel lugar. Era grande la gloria de Dios. Había serafines que volaban alrededor de él diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Qué preciosa es la palabra, qué hermosa es la palabra. Oiga bien una vez más, porque muchos no han captado este punto. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús, cuando vio su gloria y hablaba acerca de él. ¿De quién está hablando el pasaje? De Cristo. De Cristo. Y dice: Isaías vio su gloria. Quiere decir que muchos dicen: oh, Isaías miró al Señor Dios de los ejércitos, al Padre, al Dios grande. Lo miró allá en Isaías 6. Y aquí nos está diciendo Juan, por revelación del Espíritu, que a quien miró Isaías fue la gloria de Cristo Jesús, el personaje que se miró en Isaías 6, el Dios grande, el Dios fuerte, que su falda llenaba el templo. Era Cristo Jesús, era el mismo Señor, era Él. Si comprendemos, hermanos, esto es tan hermoso como para gozarnos de una manera especial. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Cristo, y hablaba y habló acerca de él. Es Cristo de quien se está hablando. Ese es el contexto. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se habla de Isaías 6, ángeles y querubines alrededor, con dos alas cubren su rostro, con dos sus piernas, con dos vuelan y dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. ¿No es otro Dios? Es Cristo Jesús el que estaba mirando. Es la gloria del Rey, es la gloria del Cristo glorioso, es la gloria del admirable y del consejero, es la gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Alfa y Omega, del Verbo de Dios, oh, del fiel y verdadero. Es la gloria del Dios en quien has creído. Bendito su nombre. Si estamos comprendiendo un poquito más y le termino porque el tiempo se nos va. Venga conmigo, vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 versículos 54 al 56. Quiero que quede claro este tema
lo quería terminar el día de hoy y no me ha sido posible. Pero veamos estas dos escrituras más antes de concluir el tema. Vea lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Quiero que entendamos pasajes simbólicos que mucha gente los toma literales. El cuerpo de Dios es simbólico. El brazo de Dios, vamos a hablar del brazo de Dios, vamos a hablar del seno de Dios, vamos a hablar de la diestra de Dios, vamos a hablar de los pies de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué se refiere? No es literal, Dios es espíritu. Pero sin embargo, aún así la Biblia habla de que Dios tiene pies, de que Dios tiene manos, de que Dios tiene plumas. La Biblia dice que Dios tiene plumas, ¿sabía eso? Vamos a estar mirando eso. ¿Verdad? ¿Y cómo se imagina un Dios con plumas? ¿Verdad? Es que es algo figurativo, pero vamos a ir entendiéndolo paso a paso. Veamos qué dice Hechos capítulo 7, versículo 54 al 56. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hasta ahí, hermano. Este pasaje se toma para hablar y decir: Esteban miró a Dios, es decir, miró al Padre, se dice, estaba aquí en un trono posiblemente, y miró a su derecha, y allá a su derecha estaba Cristo Jesús, uno distinto, uno separado. Ahí a un lado se toma literalmente, y ahorita vamos a mirar por qué es imposible que sea de esa manera, y hay escrituras que nos lo van a explicar muy ampliamente. Pero primeramente le toco esta escritura para que veamos cómo pasajes como estos se toman y se interpretan literalmente, diciendo: ahí está Dios. Esteban miró a Dios y lo miró como un personaje, posiblemente se imaginan el Padre anciano así sentado en un trono, y a un lado de él, a la derecha, allí estaba Jesús, un personaje más joven. Así se dibuja, así se pinta, así se toma, cosa que eso no dice la palabra de Dios. Es una interpretación imaginaria de la gente, de los hombres, pero no es algo que tenga fundamento en Dios, y ya vamos a mirar por qué. Pero aquí cuando nos dice que miró Esteban la gloria de Dios, hablar de la gloria de Dios es hablar de un resplandor de luz, es hablar de una majestad sin forma. No es un cuerpo, no es una persona. Hablar de la gloria de Dios es hablar de esa nube de gloria. La Biblia dice que Cristo Jesús habita en luz inaccesible. Dice 1 Timoteo 6:16. Dice que en luz inaccesible, dice profunda, es una majestad, una gloria. Y cuando Esteban dice: miré a Jesús, vi la gloria de Dios. Oiga cómo lo dice. Dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está, hermano. Estaba Dios y luego estaba Jesús a la diestra. No, hablar de Dios es hablar de su gloria, de su poder. Dios es espíritu, Dios no tiene forma, y Jesús estaba en el centro, en el poder de esa gloria. Jesús no estaba ni a la derecha ni a la izquierda, estaba en el centro, estaba en lo que es la mera gloria. Vi la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra, no a un lado. Diestra significa poder. Cuando habla de brazo derecho o de mano derecha, no es tampoco literal, sigue siendo poder de Dios. Cuando Jesús está sentado a la diestra de Dios, no es a un lado de Dios, es en el poder de Dios. Allí está la majestad de Dios y Jesús sentado en el poder de Dios, porque Él es Dios, Él es el único Dios, por eso está sentado en el poder de Dios, en el trono de Dios, en la gloria de Dios. ¿Cómo le puedo confirmar esto más claro? Vamos a la palabra, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos
a desglosar la palabra hasta que no nos quede duda alguna de lo que dice el fundamento escritural. Amén. Juan capítulo 1 versículo 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo, la palabra que estaba con Dios y que era el mismo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Seguimos leyendo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ponga mucha atención en el versículo que sigue. Ponga mucha atención en esto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dele ese aplauso al Rey. Si es para Él, déselo con todo su corazón. Aleluya. Oiga bien, qué hermoso está esto, qué lindo está esto. Dice: a Dios nadie le vio jamás. Moisés dijo: déjame verte, Señor. No hay hombre que me vea y viva. No hay hombre que me vea en mi manifestación espiritual, como espíritu, como poder, como gloria. Apenas estás queriendo acercarte, te derrites, porque es demasiado grande mi poder y mi gloria. Entonces, ¿cómo te puedo ver? A través de Cristo me puedes ver. ¿A través de alguien diferente? No, a través de la manifestación humana que yo mismo voy a tomar. Porque hablar de Cristo es hablar de la manifestación humana que Dios tomó para visitar a los hombres. Dios fue manifestado en carne. Entonces el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, su manifestación en carne, en otras palabras, porque al Hijo de Dios se le conoce como Hijo de Dios, porque es la manifestación en carne de Dios. Nació como un hijo. Por eso dice: el unigénito Hijo, el único, la única encarnación que ha tenido, la única manifestación plena que ha tenido, cuando desnudó su santo brazo delante de todas las naciones para traer salvación, dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Bueno, ¿dónde está? Si lo ponemos separado a Jesús, como se le pone que el Padre, que Jesús, Dios está acá y el Hijo a la diestra, a la derecha, sentado a un lado. Aquí, según este pasaje, ¿cómo lo podríamos poner si aquí dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre? O aquí ya no dice que está al lado derecho ni al lado izquierdo. ¿Dónde dice que está? En el seno del Padre. Entonces, oigan, imagínense entonces acá la cosa. Jesús está sentado en el seno del Padre. Yo creo que ya se hubiera cansado el Padre o algo, ¿no? Usted se puede imaginar, si tomamos literalmente esta escritura, que Jesús está sentado en el seno del Padre. No puede ser, hermanos. No es posible. No puede estar Jesús. Todavía, si lo tomamos literal y decimos que al lado derecho, pues todavía se pasa o se entiende. Pero aquí no dice que está sentado al lado derecho. No dice que está sentado a la diestra. Aquí dice ahora que está sentado en el seno. El seno es el centro. El pecho, literalmente hablando, es aquí el pecho. Ahí está sentado. Pero no es literalmente. Cuando habla del seno, es la esencia de lo que es Dios, el centro de lo que es Dios, de lo que es el poder, la grandeza de Dios. Ahí está Jesús sentado en el trono, en la magnificencia. De ahí salen luces, rayos, de ahí sale gloria, de ahí sale majestad. Él está sentado en el seno del Padre, en el centro de la gloria del Dios invisible. Ahí está el Dios visible, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Si me explico, mis hermanos, Jesús está sentado
en el seno del Padre. Dice, Él le ha dado a conocer. Entonces entendemos y miramos que no se puede tomar literalmente, porque estaríamos diciendo que Jesús está encima del Padre, como que el Padre está cargando a Jesús, por así decirlo, cosa que no tendría sentido. Pero si lo interpretamos como realmente es, que en verdad Dios es luz, es gloria, es esencia, es poder, es espíritu, y el centro de toda esa gloria es Cristo Jesús, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. De Él corre y fluye, de Él mana la vida, por Él y en Él subsisten todas las cosas, porque Él es el centro de todo. Aleluya. Él está sentado en el poder de Dios. Él está sentado en la majestad de Dios. Él está sentado donde nadie puede llegar, donde nadie se puede acercar. Un lugar exclusivo, un lugar único, un lugar privilegiado solamente para Dios. Solo para Dios, porque Él es Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, a Él sea la alabanza en esta hermosa noche. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie en esta noche, que el tiempo se nos ha ido. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es real.